13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Estamos desplegados en una jornada donde nuevamente tenemos puesta la atención en el Congreso por el cuarto retiro del 10%. También hay informaciones muy importantes en regiones, pero comenzamos con un violento portonazo que sufrió una repartidora de delivery. Esto en Quinta Normal. Los delincuentes la golpearon y luego se dieron a la fuga. Fabián Collao nos amplía esta y el resto de las informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Fabián, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Estamos intentando retomar el contacto con Fabián Collao para revisar las informaciones policiales de esta jornada. Yo le estaba contando el caso de una mujer que trabaja como repartidora que sufrió un violento portonazo en la comuna de Quinta Normal. Los delincuentes golpearon a la víctima en la puerta del vehículo, causándole lesiones en su cuello y en una de sus manos, para luego darse a la fuga. Esta y el resto de las informaciones policiales las tenemos en directo junto al periodista Fabián Collao. Fabián, ¿podemos retomar el contacto contigo? No, todavía no tenemos el contacto con Fabián Collao. Ahora sí, Fabián, vamos contigo. Vamos a revisar las informaciones policiales en la comuna de Quinta Normal, con este portonazo que tú estás anunciando. Ustedes pueden ver las imágenes de las cámaras de seguridad de este hecho registrado cerca de la medianoche en calle General Barbosa. Se trata de dos personas, dos amigos de origen venezolano, los cuales realizaban labores como repartidores o como delivery en el vehículo de color blanco que ustedes van a ver en las imágenes. Fíjense que cuando ya se estaban estacionando para poder concluir la jornada, fueron intimidados por un grupo de dos delincuentes, los cuales de manera muy violenta los sacaron del vehículo, les quitaron las llaves del automóvil y se estaban apoderando de este. Es en ese contexto que la mujer, la dueña de este furgón, se da cuenta que los antisociales no estaban con armas de fuego y por lo mismo se lanza contra ellos para poder recuperar al menos las especies que les habían sustraído, billeteras y teléfonos celulares. Esto desató la ira por parte de los delincuentes, los cuales con las puertas y con otros elementos golpearon a las víctimas en diferentes partes del cuerpo, las cuales quedaron tendidas en el piso y luego los delincuentes se dieron a la fuga. Como ustedes están viendo en el costado izquierdo de la pantalla, es parte del escape de los antisociales y algo que está siendo analizado por parte de Carabineros, ya que ellos llegaron al lugar, tomaron la denuncia respectiva y posteriormente los afectados fueron derivados hasta un recinto asistencial. Es en ese lugar donde se le diagnosticaron heridas de carácter leve. Afortunadamente fueron dados de alta y luego estuvieron prestando diversas declaraciones ante el OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, los cuales estuvieron realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos antecedentes. Hasta el minuto, el furgón sustraído no ha aparecido en ningún lugar de la región metropolitana. Por lo mismo también se ha hecho el llamado al Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos de Carabineros, los cuales son los organismos especializados para poder investigar este tipo de hechos con el fin de poder ver si es que se trata de una banda que ya había cometido otros ilícitos en la comuna de Quinta Normal. Se encuentran impacientes las víctimas, sobre todo porque es el vehículo de trabajo, el vehículo que día a día los acompaña para poder realizar sus deliveries. Por eso es que están solicitando a la policía un trabajo infructuoso durante las próximas horas con el fin de poder recuperar este automóvil, este furgón que ustedes están viendo ahí en la pantalla atrás, la reja del portón de dicho condominio, el cual todavía está desaparecido. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de uno de los protagonistas de esta historia, la víctima, la mujer, la cual era la propietaria de este furgón y que estaba realizando estos deliveries, también por parte de Carabineros, a quienes se refieren a la investigación. Me di cuenta que no estaban armados porque él se montó sin nada. Ahí fue que me fui, pues, o sea, lo agarró por el cuello y le quité los dos teléfonos y lo tiré hacia acá, hacia la calle. Y entonces pegué grito que dije, no están armados. Y entonces ahí arrancaron rápido. Por el golpe que me hicieron me causaron no es fractura, sino es un golpe leve y aquí y en la cabeza, en el parte del cuello. Como Carabineros, acogimos una denuncia por robo con violencia a una mujer en el sector de calle General Barbosa, en Quinta Normal,
tras lo cual entregamos los antecedentes al Ministerio Público. En estos momentos nos encontramos realizando todas las diligencias tendientes a dar con la ubicación de los antisociales y el vehículo sustraído. Análisis de las cámaras de seguridad que está realizando Carabineros. Las víctimas llevan 3 años en nuestro país emprendiendo, tratando de salir adelante, y es primera vez que sufren este asalto. De hecho, en conversación con los vecinos, que es lo que han pedido: mayor seguridad, ya que no es aislado este tipo de casos o portonazos y encerronas que han ocurrido en la calle General Barbosa de la comuna de Quinta Normal, y por lo mismo requieren mayor presencia policial, sobre todo en los horarios nocturnos, durante las madrugadas, cuando asciende este tipo de ilícitos en dicho sector de la región metropolitana. Ahora nos trasladamos a ver una operación de la Policía de Investigaciones de la Brigada Antinarcóticos. Manzanillo fue denominada por parte de los detectives, que concluyó con una banda de narcotraficantes desbaratada. Todo esto comenzó con una investigación de hace 3 meses aproximadamente, la cual pudo establecer que este grupo de traficantes iniciaban la ruta de la droga en México. Posteriormente la trasladaban en el puerto de Manzanillo, en dicho país de Norteamérica. Así era trasladada por barco hasta el puerto de San Antonio y luego hasta un centro de acopio en la comuna de Pudahuel, en el sector de Noviciado. Todo esto lo trasladaban en un camión que tenía fachada de empresa de fertilizantes para luego realizar la distribución y posterior comercialización en el sector sur de la región metropolitana. Por lo mismo, desde la región de Valparaíso hasta Santiago se hizo un seguimiento controlado por parte de los detectives de la Policía de Investigaciones, y es así como se logró detener a esta banda de narcotraficantes. Son 4 los que fueron puestos a disposición de la justicia, ya que un quinto que podría haber estado vinculado quedó apercibido. ¿Qué es lo que se decomisó? 1 tonelada de cannabis sativa prensada, según los antecedentes preliminares en este decomiso que se realizó, que significa 1 millón de dosis de droga valorada en cerca de 6.000 millones de pesos. Acá, dentro de lo interesante, que se está buscando vincular con bandas de narcotraficantes extranjeras que están internando constantemente droga a nuestro país, que es en este caso el cartel Jalisco Nueva Generación, que ya había tenido otros vínculos con estupefacientes que habían sido internados a Chile, y por lo mismo se estaba buscando todas las aristas con el fin de que esto concluya definitivamente. Se trata de ciudadanos colombianos y chilenos, esta banda de narcotraficantes, donde 3 de ellos fueron formalizados el pasado sábado, quedando en prisión preventiva. Un cuarto con arraigo nacional, y el quinto, que les decíamos, no se lograron acreditar los delitos, pero de todas maneras, pese a que quedó apercibido, va a tener que seguir, está obligado a colaborar con la investigación que se desarrolle, sobre todo por ver todas las aristas para dónde están apuntando estos carteles mexicanos que ya hace bastante tiempo le hemos informado que están internando droga a nuestro país. Estos casi 6.000 millones de pesos en cannabis sativa prensada que querían distribuir en el sector sur de la región metropolitana. Revisemos las declaraciones por parte de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones y también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien estuvo supervisando el fin, cómo concluyó esta operación Manzanillo. Uno de los focos principales en los que me voy a abocar yo y mi alto mando es en las organizaciones criminales que pretenden instalarse en nuestro país para internar droga, internar armas, internar todas esas actividades que tanto afectan a la seguridad de nuestros compatriotas de nuestro país. Lo que tenemos en este caso en particular es la participación de un chileno y de 3 ciudadanos que son de origen, en este caso, colombiano. Por lo tanto, no le puedo decir si efectivamente es el cartel de Jalisco el que está instalado en este caso, en Chile. No descartamos que estos carteles estén explorando nuevas rutas. Por supuesto, la están explorando y están enviando, ¿cierto? En este caso, un poco más de 1 tonelada de esta droga. Es que si hay un cartel que quería explorar esta ruta, le fue mal. Logramos truncar una ruta que a lo mejor alguien tenía interés de explorar y que no llegó, ¿cierto?, a ser exitosa.
Ya el cartel Jalisco Nueva Generación había intentado internar drogas en nuestro país, por eso es fundamental poder ver los vínculos que tienen estos sujetos que están detenidos, en su mayoría en prisión preventiva, para poder observar aquello. Lo de las nuevas rutas es algo que ya que está quedando al descubierto. Una de las fundamentales para poder internar estupefacientes son pasos no habilitados en el norte de nuestro país para luego trasladarla hacia el sector sur de la región metropolitana. Pero otro de los puntos que ya también se ha visto es la vía marítima. No es primera vez que ocurre esto. Gran cantidad de drogas, 1 tonelada, cerca de 6.000 millones de pesos aproximadamente el avalúo de los estupefacientes decomisados, que en este caso quedaron en poder de la justicia, y por lo mismo se va a ver las operaciones anteriores de estos carteles mexicanos que han estado operando o intentando operar en nuestro país. Nos trasladamos ahora a los límites de la región metropolitana, región de O'Higgins, fundamentalmente este grave accidente de tránsito que terminó con 14 personas heridas. Se trata de un bus de la empresa Andimar, la cual traslada trabajadores de la empresa Monticello en dirección hacia Rancagua. Así, este bus ya había ido hasta el casino, iba hacia la capital de la región de O'Higgins, cuando se produce este fuerte accidente con un camión, un choque por alcance. Inmediatamente los organismos de emergencia llegaron hasta ese lugar. La ambulancia estuvo cortada, de hecho, la ruta durante varios minutos a raíz de este operativo de emergencia que se estuvo desarrollando, y es así como 14 personas sufrieron diversas lesiones. Ninguna de ellas estaría bajo riesgo vital, pero todos fueron rápidamente trasladados hasta el Hospital Regional de Rancagua por esta situación que ocurrió en el kilómetro 58 de la ruta 5 Sur en misma dirección. Ahí comenzó la investigación por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, en los cuales se están estableciendo cuáles fueron las causas, por qué ocurrió este accidente. Y de hecho la empresa involucrada, Andimar, emitió un comunicado hace algunas horas argumentando de que este accidente, este choque por alcance, se habría producido por la neblina en la carretera, y que se aprecia claramente en esas imágenes que ustedes están revisando en pantalla, que este bus traslada a 20 pasajeros, de los cuales 14 tienen lesiones menos graves, y todos en vehículos de emergencia fueron derivados hasta el Hospital Regional de Rancagua, al igual que el conductor, que se encuentra con lesiones de carácter reservado, internado en dicho recinto asistencial. De todas maneras, ninguno estaría debatiéndose entre la vida y la muerte. Afortunadamente, tránsito parcialmente suspendido en la ruta 5 Sur, y vamos a escuchar declaraciones en voz de Carabineros. En primera instancia, por los antecedentes que mantenemos, se trata de una colisión por alcance. No obstante, el trabajo metódico de la CIAT va a determinar las circunstancias en que se origina este accidente y realmente si fue una colisión por alcance o algún choque. Hasta el momento se mantiene el conductor del bus con las lesiones de gravedad y constatando las lesiones en estos momentos de los pasajeros para determinar también su carácter de lesión. Uno de los involucrados, en medio de la densa neblina que había en la ruta 5 Sur, habría frenado bruscamente. Es un origen de este accidente que está siendo analizado por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, con el fin de poder ver si fue esa causa, fue la predominante la teoría de la neblina o no, y con el fin de poder realizar todos los peritajes de rigor y esclarecer este grave accidente que mantuvo entonces, como les decíamos, la ruta parcialmente cortada durante la hora punta de la mañana. Ahora nos trasladamos a la comuna de Peñalolena, donde otro accidente captó las miradas, llamó la atención y generó un alto flujo vehicular. Se trata de esta máquina del recorrido 508 del Transantiago, la cual iba transitando en ese sector de la región metropolitana por la avenida Las Torres. Al pasar Américo Vespucio, el paso bajo nivel, el conductor perdió el control de la máquina y terminó volcando. Inmediatamente la ambulancia llegó hasta ese lugar para poder prestar los primeros auxilios. El chofer iba solo al momento del accidente, no presentaba lesiones de mayor gravedad, de hecho estuvo prestando mayores antecedentes ante Carabineros, donde declaró que se quedó dormido cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, y por eso es que perdió el control de la máquina y terminó volcando la avenida Las Torres en dirección hacia el oriente. Carabineros estuvo realizando la contención del tránsito. De hecho, en un primer minuto estuvieron cortadas ambas pistas en dirección hacia el poniente y en dirección hacia el oriente, pero después a las 8 de la mañana se liberó el flujo vehicular, ya que todo estaba siendo desviado en ambas direcciones, por la avenida San Luis de Macul o derechamente por la avenida Quilín. Al
alto flujo vehicular que existía en la comuna de Peñalolén a raíz de este accidente y que una de las causas fundamentales es porque se quedó dormido. Vamos a revisar mayores antecedentes a continuación. El conductor del Transantiago venía por primera pista, por motivos que se investigan, pierde el control del móvil dando vuelta a la primera pista de circulación. El conductor del móvil se encuentra fuera de riesgo vital, siendo atendido en un centro asistencial de la comuna. Venía sin pasajero al momento, la primera versión del conductor que se quedó dormido mientras conducía. Accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias graves, solamente el conductor que tuvo que estar en un recinto asistencial ya habría sido dado de alta de hecho, pero el tránsito estuvo absolutamente suspendido, generando una congestión vial muy importante en la avenida Las Torres, luego de Américo Vespucio, donde los conductores estuvieron buscando por todos lados alguna alternativa con el fin de poder salir, evacuar de este sector que estaba como zona roja vinculada al taco que se estaba generando. Recorrido 508 que iba sin pasajeros, antecedentes, investigación que está en manos de Carabineros con el fin de poder ver este grave accidente que terminó con el bus volcado en la comuna de Peñalolén, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, denunció haber sido agredido en medio de un acto de campaña, esto en Villa Alemana. 2 personas fueron detenidas. Gabriel Uber nos cuenta todos los detalles. Gabriel. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Ocurrió en actividad de campaña, 8:30 de la mañana, cuando el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, estaba en la comuna de Villa Alemana justamente entregando folletos, parte de su candidatura a la reelección, es lo que está buscando. Y es ahí cuando un grupo de sujetos, en ese momento desconocidos, descienden de una camioneta con palos y con fierros, así asegura el propio diputado, y comienzan a agredirlo a él y a su equipo. Resultaron 13 personas lesionadas, 3 hombres lesionados y 2 mujeres lesionadas. 2 mujeres parte de la campaña del diputado. Fueron trasladados hasta el centro asistencial de la comuna de Villa Alemana, hasta el hospital de Peña Blanca, donde pudimos conversar justamente con el diputado Andrés Longton y daba cuenta también de las lesiones que había sufrido en horas de la mañana una vez que tuvo que escapar de ese lugar y ser también auxiliado por transeúntes que le prestaron ayuda. Incluso una familia lo subió a su vehículo para poder trasladarlo al centro asistencial. Con lesiones menores resultó el diputado Longton. Hay una crítica, reprochan el actuar de estas 3 personas que descendieron de esta camioneta y con estos palos y fierros comenzaron a agredirlo a él y a su equipo, además que estaban realizando la gestión de esta campaña para la reelección, es lo que está buscando el diputado del Distrito 6 por la región de Valparaíso. Hasta el mismo centro asistencial en Peña Blanca llegaron los funcionarios del diputado, estos trabajadores, también parte de la campaña, entre ellos 2 mujeres. Es también la crítica que hace el mismo diputado. ¿Cómo es posible que 2 mujeres resulten con este tipo de lesiones y que sean agredidas por estas 3 personas? Se activó de inmediato un operativo por parte de Carabineros para poder intentar detener a estas personas, 3 sujetos, eso decía la denuncia, y en horas de este mediodía, de este miércoles, finalmente Carabineros logró la captura de 2 de los agresores que van a pasar próximamente a su control de detención por las agresiones en contra del diputado Andrés Longton y su equipo, quienes estaban realizando la campaña en las calles de Villa Alemana. Tenemos declaraciones del diputado Longton en horas de esta mañana, una vez que terminó de constatar lesiones, dio cuenta del parte médico entregado al interior de este centro asistencial, nos mostró también las heridas, algunas lesiones. Él hace, por cierto, la crítica. Él ha señalado: yo estoy expuesto, pero no mi equipo que trabaja justamente con él, y es por eso que también ha existido una crítica ampliamente también que se ha viralizado a través de la red social Twitter de distintos parlamentarios, sobre todo también de Renovación Nacional, donde también se expresó el presidente Francisco Chaguán criticando el actuar de estas 3 personas que agredieron a este equipo y además al diputado Andrés Longton. Escuchemos las declaraciones. Se bajaron 3 personas de un automóvil de forma muy violenta, con palos, fierros, todo tipo de elementos para agredirnos.
Yo alcanzo a zafar de la situación, tengo una caída, fui objeto de algunos golpes y en el intertanto mi equipo fue golpeado. 2 mujeres entre ellas, no haciendo ningún tipo de distinción también contra quién se enfrentaban. Yo valoro mucho cómo actuaron ellos porque siempre actuaron con el afán de protegerme. Violento actuar de estas 3 personas que se registró a eso de las 8:30 de la mañana, sector de Villa Alemana, intersección de Las Palmas con Maturana. Fue ahí cuando se registró el incidente. Según también nos relataba el propio diputado Lonton, primero transitaba esta camioneta solo con su conductor, que gritó algunas consignas en contra del parlamentario, y fue 15 minutos después cuando este mismo conductor volvió acompañado de 2 sujetos, en total 3, descendieron de la camioneta utilizando fierros y palos. Es como agredieron al diputado y a su equipo, que estaban realizando campaña, la entrega de folletos, información, parte también de esta candidatura. Él pretende ir a la reelección y fue entonces en ese momento, 8:30 de la mañana, cuando resultó agredido, auxiliado por transeúntes que lo llevaron en un vehículo hasta el centro asistencial y también al mismo lugar, hospital de Peña Blanca, es donde llegaron estos funcionarios, parte del equipo de campaña del diputado del Distrito 6, Andrés Lonton. Vamos a escuchar también declaraciones justamente de Carabineros, que da cuenta de este procedimiento, de la agresión y posteriormente la detención de 2 personas, un tercer involucrado que Carabineros está trabajando para lograr su captura. Escuchemos. Se trasladó al diputado hasta el hospital de Villa Alemana y a su comitiva, donde se le constataron las lesiones respectivas. Una vez que se recopila la totalidad de los antecedentes, dentro de la diligencia autónoma, Carabineros logra dar con el paradero de al menos 2 de las personas que participaron de estas agresiones. Son 2 personas, un adulto y otro adolescente, el cual tiene antecedentes penales previos. Hasta el momento solamente está la incautación de la camioneta en la cual estas personas se trasladaban. Los elementos con los cuales causaron esta agresión aún no se encuentran. Se le da cuenta al Ministerio Público de esta situación, donde en definitiva ellos van a decidir el futuro procesal de estas personas que se encuentran privadas de libertad en este momento. Ambos detenidos están en la 6ª Comisaría de Villa Alemana. Posteriormente van a pasar a su control de detención por la agresión en contra de estas personas involucradas, 2 mujeres. Es lo que lamenta el diputado Andrés Lonton. Que ocurridos los hechos, constatadas las lesiones, pudo concurrir finalmente al Congreso, donde se iba a realizar una de las votaciones. Estaba bastante adolorido, sí, en su espalda, también en la rodilla, nos mostraba heridas en sus manos, y el parte médico básicamente contusiones, lo mismo las 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres más, que básicamente sufrieron estas lesiones, contusiones, golpes por parte de estas 3 personas. Mientras tanto, Carabineros trabaja en ubicar al tercer involucrado que habría formado parte de esta violenta agresión en contra del diputado Andrés Lonton, su equipo, en medio del trabajo que realizan parte de la campaña electoral. Gabriel Uber, muchas gracias por el informe. Muy buenas tardes. Y en información política, esta tarde nuevamente habrá una reunión de comités en el Senado para ver si hay acuerdo para poner en votación el 4.º retiro de fondos previsionales. Kevin Felgueras nos cuenta más. Don Kevin, ¿habrá o no habrá humo blanco? Larga la teleserie, ¿cómo le va? Es una serie, parece serie de Netflix, estamos en la 3ª temporada, es la 3ª reunión de comités que se hace en menos de una semana para definir, ojo, no si se aprueba o se rechaza el 4.º retiro, solo si se vota o no y cuándo se va a votar este proyecto de ley en el Senado. Es la pregunta, ¿cuándo se va a votar finalmente? Se habla acá en los pasillos del Congreso Nacional que eventualmente, y lo más probable que suceda, es que se vote el próximo martes 9 de noviembre, allí se colocaría en votación. Es la propuesta que va a entregar Jimena Rincón durante esta jornada a los distintos comités. Nuevamente, a partir de las 3:15 de la tarde va a ser esta reunión, donde esta vez sí esperan que salga humo blanco y que se pueda ir definiendo cuándo es la fecha de votación de este 4.º retiro de fondos de pensiones, donde esta serie, como lo decimos, va tomando otras características, se van agregando algunos condimentos y, por cierto,
las presiones. Ya podríamos decir que se acaba el fair play entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, porque hoy tanto parlamentarios de oposición como del oficialismo emplazaron al Senado a que se saquen las máscaras, decían algunos, a que sencillamente esto se ponga en votación cuanto antes. Revisamos primero las declaraciones de parlamentarios de oposición que con un tono ya un poco más elevado exigen a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, a que esto se vote cuanto antes. El Senado de la República se ha transformado en una vergüenza nacional. La actitud del Senado es inhumana, es inentendible y es cobarde. Yo comparto que la razón que está detrás es cobardía. No han sido capaces de enfrentar la decisión de la votación referente a este cuarto retiro y transparentarle al país cuáles son sus posiciones. Varios días ya haciéndose los suecos, haciéndose los Larry, estos senadores. A mí me parece el colmo, porque cuando hay que legislar por motivos políticos y de intereses de algunos partidos, se puede legislar en un día. Sin embargo, cuando son las urgencias de la ciudadanía, existen estas postergaciones. Si ella quiere pasar la cuenta, si ella quiere hacer alguna otra cosa, hágala en su casa o puertas adentro. Pero aquí se necesita el cuarto retiro y el segundo retiro de rentas vitalicias. Por eso decirle a la senadora Rincón, presidenta del Senado, que tiene que estar a la altura de lo que el país necesita. Y esa altura significa llamar a una sesión especial sin autorización de los comités y colocar en tabla el cuarto retiro y el segundo de rentas vitalicias. Lo decíamos, un tono más elevado. Hacerse el sueco, por si acaso, para la gente en la casa, es hacerse el desentendido. Es un dicho coloquial español que se utiliza allá, pero hoy se utiliza acá en la Cámara de Diputadas y Diputados para emplazar al Senado, para decirle al Senado que debe votar cuanto antes este proyecto del cuarto retiro, que ya hace más de una semana y un día para ser específicos, ya fue despachado de la Comisión de Constitución de esta misma corporación. Lo decíamos, los llamados a que el Senado vote el cuarto retiro son transversales. Veíamos parlamentarios de oposición, pero incluso aquellos que están en contra del cuarto retiro, como el diputado Jorge Alessandri, ha hecho un llamado a esta corporación a que deje de hacer cálculos electorales y que ponga en votación el cuarto retiro, que pase lo que deba pasar, pero que sencillamente se vayan tomando las decisiones, porque esto va afectando, y lo hemos visto, por ejemplo, a las expectativas económicas, a las tasas de interés. La incertidumbre sobre el cuarto retiro va afectando a la economía de todos los chilenos, y por lo tanto ese es el llamado que se hace incluso desde el oficialismo al Senado para que se ponga en votación este cuarto retiro. Revisamos esas palabras. Llamaría a hacer menos cálculos electorales. Para eso se renueva solo la mitad del Senado, para que no hagan tantos cálculos electorales. Para eso duran 8 años, justamente para que no hagan tantos cálculos electorales y voten por lo que es bueno para Chile. Si uno anota a todos los senadores que han dicho esta es una mala política pública, llega casi al 90% del Senado. No es un proyecto extenso, no es un proyecto que tenga mucho articulado, es un proyecto simple, sencillo, y por lo tanto creo que ponerse de acuerdo no es tan difícil, y por lo mismo le hacemos el llamado al Senado que se pongan de acuerdo pronto para tener un proyecto, ojalá la próxima semana listo para votarlo acá en la Cámara de Diputados. Aquí parece que hay 3 situaciones que están complicando este proceso. No sabemos si los senadores están siendo presionados por el lobby de las AFP o presionados por el gobierno, o qué situación está ocurriendo. Yo una vez más hago un llamado al Senado de la República y en especial a los senadores de mi partido para que voten pronto el cuarto retiro del 10% antes de las elecciones. En algunos puntos de prensa de esta mañana, donde la Cámara emplaza al Senado a votar, se dijo incluso que si el Senado no votaba cuanto antes el cuarto retiro, podría la Cámara tomar la determinación de no votar ningún proyecto que viniera desde el Senado. Bueno, esto lo dijeron algunos parlamentarios, sobre los cuales no recae la atribución de qué se vota o qué no se vota en la Cámara Baja, pero por cierto marca un alejamiento entre una corporación y otra acá en un mismo edificio, que es el Congreso Nacional. Acá en el Senado,
donde nos encontramos a esta hora y donde a las 15:15 habrá una nueva reunión de comités. Habló esta mañana la presidenta de la corporación, sobre quien recaen varios de los emplazamientos, y se le consultó particularmente si es que existe la posibilidad de hoy ver este tema en la sala del Senado y no en esta reunión de comités que se hace previa a esta sesión, sala de sesiones. Por cierto, ella dijo que si es que hay un acuerdo unánime de todos los sectores políticos, perfectamente el cuarto retiro podría votarse incluso esta misma jornada. Revisamos esas palabras y también palabras de senadores del oficialismo. Mi idea era votarlo el martes, pero si los comités quieren votarlo el día de hoy, se someterá a votación el día de hoy. Esto no depende de mí, lo he dicho desde el principio. Y obviamente depende de construir acuerdos, voluntades que permitan tenerlo en la tabla. Pero insisto, de acuerdo a nuestra propuesta, debiera ser el martes. Si hubiera un cambio de disposición y unanimidad, de acuerdo al reglamento, para cambiar la tabla del día de hoy, sería hoy día. El 10%, yo siempre he estado, el cuarto retiro he estado en contra, pero la puesta en votación depende exclusivamente de la mesa del Senado, y aquí hoy día no hay que echarle la culpa a los comités. Porque cuando los comités han tomado acuerdo, ayer tuvimos el ejemplo en sala, que desconocieron total y absolutamente esos acuerdos. Por lo tanto, la respuesta la tiene el presidente de la Cámara. Bueno, ahí estaba toda la conversación que se da en torno a la fecha de votación. Lo más probable es que ocurra el día 9 de noviembre, es decir, la próxima semana, aunque existe una remota posibilidad de que incluso la votación sea hoy. ¿Qué pasa con los respaldos políticos? Y aquí entramos en otra materia. Particularmente dentro de la oposición se ha estado trabajando en un documento que va a plasmarse en indicaciones a este proyecto de ley, modificaciones, básicamente, que vendrían en 4 direcciones. Una, establecer el pago de 2 cuotas. 2, que haya una especie de cerrojo, que no exista un quinto o sexto retiro de fondos de pensiones. También el pago de impuestos, que es uno de los temas que más se ha hablado, y por cierto el tema de rentas vitalicias, al menos modificar lo que vino desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Hablaron sobre esto Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber. Revisamos esas palabras. Y hay un texto de un conjunto de condiciones que se han planteado por diferentes parlamentarios, incluyendo el senador Latorre y otros. O sea, que hay bastante acercamiento. ¿Cuáles son estas? No voy a decirlo yo porque está en proceso. Y aquí se plantearían indicaciones para el todo debate esto particular. tiene que ver con indicaciones. ¿Con este texto usted aprobaría en general los TPP? O sea, en los términos que ahí está planteado está bastante avanzado. Hay una conversación en curso y yo quiero darle la oportunidad a esa conversación en curso de manera de hacer 2 cosas. De eliminar aquellos aspectos negativos del proyecto, pero permitir su aprobación. Y para eso entonces tenemos una meta que es el próximo martes. Ojalá se pueda votar en general en la medida que nos pongamos de acuerdo ampliamente en las modificaciones que hay que hacerle, que van si ustedes quieren, podrían atemperar significativamente los efectos nocivos. Una minuta de la oposición, Andrés, que van a conocer todos los senadores de oposición, donde todavía no están todos los votos para aprobar este cuarto retiro, que todavía no sabemos cuándo se va a votar en el Senado. Don Kevin Felgueras, muchas gracias por el completo informe desde el Congreso. Muy buenas tardes. Chao, que esté bien. 13 horas con 33 minutos, 20,6 grados en la capital. Le hacemos la primera pausa en 24 tarde. Volvemos con las noticias luego que la Contraloría General de la República afirmara que no se pronunciará por la dieta de Rodrigo Rojas Vade, quien renunció de hecho a la Convención Constitucional, pero que sigue recibiendo su sueldo. Y hay voces dentro de la instancia que piden una renuncia formal. Valentina Reyes con todos los detalles. Vale. Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Bueno, acá hablamos con un convencional constituyente, Cristóbal Andrade, que pertenece a la lista del pueblo, y él nos comentaba que ayer tuvieron una reunión, tanto él como constituyentes de Pueblo Constituyente, y lo que quieren es que en el Congreso se acelere el proyecto que presentaron algunos senadores para que se materialice la renuncia de Rojas Vade, y además quieren conversar con el ex convencional de facto, pero no de hecho, para que también se formalice su alejamiento de la Convención Constitucional. Esto porque aún continúa recibiendo su sueldo. Precisamente estas declaraciones se dan un día después que la Contraloría General de la República respondiera a un requerimiento del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué pidió este ministerio? Que la Contraloría se pronunciara respecto al pago del convencional, pero la Contraloría ha señalado que no les corresponde pronunciarse respecto a esto y reitera que la Convención es autónoma y que la Contraloría
Contraloría no tiene atribuciones sobre la convención. Los invito a escuchar lo que nos señaló Cristóbal Andrade, constituyente de la Lista del Pueblo, sobre este caso que involucra a Rodrigo Rojas Vade. Y estos temas dilatan el trabajo constituyente, sobre todo sobre que Rodrigo Rojas siga recibiendo el sueldo. Es un trabajo que tiene que hacer el Congreso. Sabemos que la Convención Constitucional lamentablemente no puede hacer sus reglas y sus reformas en este tiempo, y solamente lo que tienen que hacer las reformas constitucionales en Congreso. Así que es muy importante que el Congreso ya haga el reemplazo, que entre Andrés Cuevas, porque es muy importante para nosotros tener ese voto. Bueno, además piden eso, que se reemplace a Rodrigo Rojas Vade por Andrés Cuevas, quien era su compañero de lista en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Señalan que les falta este voto. Preguntamos más opiniones a una convencional de Vamos por Chile, Paulina Veloso. ¿Qué nos dijo ella sobre este caso? Escuchemos. La institucionalidad, el Congreso está llamado a buscar una salida a la situación de Rojas Vade. Yo no comparto que él siga percibiendo una remuneración por un trabajo que no está haciendo, ni menos en las condiciones en las que logró asumir el cargo. Eso lo digo a título personal y no en representación de mis colegas. Pero en el Congreso este proyecto para que se pueda materializar la renuncia de Rojas Vade no ha avanzado. También se le preguntó al ministro del Interior por el caso de Rodrigo Rojas Vade, por el sueldo que se ha seguido pagando, porque en la práctica él sigue siendo convencional constituyente. Vamos a ver lo que nos señaló. ¿Está el gobierno que sigue recibiendo dinero, o él ha hecho un gesto de devolverlo o de negarse a recibirlo? No, desconozco los gestos que puede haber hecho en esa materia. Lo que sí me imagino que no solamente al gobierno, a cualquier chileno, cualquier chilena de esfuerzo, de trabajo, que se levanta temprano, que sale a trabajar, que tiene que muchas veces tomar el transporte público para llegar a su trabajo y recibir un sueldo a fin de mes, a cualquiera le puede molestar que alguien que no esté ejerciendo sus funciones reciba un sueldo, y sobre todo un sueldo bastante importante. Según información de Radio Bio Bio, el abogado de Rojas Vade lo que señala es que al Congreso le corresponde que se avance en este proyecto de ley para que se materialice la salida de Rojas Vade. Dice, eso sí, que no le corresponde hacer ningún emplazamiento. Hasta ahí el caso de Rojas Vade, y para finalizar y despedirnos les contamos que hoy a las 15 horas hay pleno de la Convención Constitucional, está programado hasta las 17 horas, y atención con eso, porque los convencionales constituyentes van a votar sobre su cronograma de trabajo. Esto le da fecha a las votaciones que van a permitir que esta llamada hoja en blanco ya tenga los artículos de una nueva constitución. Esto empezaría, según la propuesta de la mesa, en el mes de febrero, y ya en abril debería existir un primer borrador de este proyecto de nueva constitución. Andrés, Pati. Valentina Reyes, me encantaría que se despidiera la Pati, pero no está acá. Te estoy molestando, estoy más solo aquí que no Kung está Fu. la Pati. Pensé que la había escuchado a lo lejos. No. Me equivoqué. Ya, vale, un abrazo. Cuídate, chao, chao. Bueno, Andrés, para ti entonces, y para los que nos están viendo, buenas Igualmente, tardes. un abrazo, vale, como siempre, que te vaya bien. Seguimos revisando otras informaciones de la jornada. Un guardia de seguridad protagonizó una violenta pelea con un usuario del registro civil en Antofagasta. El funcionario fue desvinculado. Ivania Chavarría nos cuenta todos los detalles desde la región de Antofagasta. Ivania. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de una violenta pelea que ocurre durante la jornada de ayer en las oficinas centrales del Registro Civil de Antofagasta. Imágenes que ya estamos viendo y que fueron registradas por otros usuarios que se encontraban en el recinto y que muestran esta pelea donde se ve involucrado un guardia de seguridad y un usuario. Según los antecedentes, este usuario habría comenzado a reclamar por la lenta atención y por la larga espera que llevaba ya por lo menos cerca de una hora en una fila para recién poder ingresar al recinto. Habrían sido insultos inicialmente hacia el guardia y finalmente él también pierde el control y comienza esta fuerte pelea que estamos viendo, una pelea incluso a golpes y donde un tercer usuario intenta calmar la situación, intenta separar y finalmente también se ve involucrado en esta situación. Una pelea que no solo termina en la puerta del Registro Civil,
sino que además cuando el usuario ingresa hasta las oficinas, esta misma pelea continúa adentro. El guardia, son varios los golpes que le propina a este joven que se encontraba esperando entonces para realizar un trámite. Una espera entonces que yo mencionaba, se nos ha dicho que ha sido de por lo menos 1 hora y que finalmente terminó entonces agotando la paciencia de este usuario, también del guardia de seguridad, y terminan en esta situación. Quiero invitarlos a escuchar un ambiente de lo que fue este hecho y también declaraciones que pudimos obtener durante la jornada de hoy día de distintos usuarios del registro civil. Parte trabajo, hay que tener paciencia, caballero. No puedo hacer eso. Mira, la boquita, la boquita. Creo que se requiere una persona que sea afable. Por supuesto, es necesario. Se requiere una persona que sea afable, que tenga buen trato con la gente, que sea amable. No estábamos acostumbrados a esto, pero lamentablemente la situación está así y hay que hacerse la paciencia, porque no podemos pasar sobre las otras personas que están. Yo creo que es estresante, de repente tanta espera, todo, y uno, o sea, tiene que hacer otras cosas, entonces a la larga es estresante, pero como les digo, hay que hacerla, ¿no? Larga espera entonces por parte de los usuarios que muchas veces pierden la paciencia. En este caso puntual debió intervenir Policía de Investigaciones, puesto que el cuartel de la PDI se encuentra a menos de 5 metros del registro civil. Es personal entonces policial quien asiste primero a la víctima, en este caso al usuario, que termina con algún tipo de lesión menor, eso sí, en su labio. Pero él desiste de hacer cualquier tipo de denuncia. Por su parte, desde el registro civil nos informaron que se solicitó de inmediato la desvinculación o la remoción, mejor dicho, de este funcionario, de este guardia de seguridad hacia otro recinto, y que por supuesto lamentan la situación ocurrida durante la jornada de ayer. Tenemos declaraciones también al respecto, escuchemos. Nosotros como institución pedimos las disculpas correspondientes al usuario. Entendemos que existe una demanda por la rapidez en la atención, tenemos que respetar los aforos, y también fue una situación en que el guardia no actuó de la manera que le corresponde en términos de la atención y tener la paciencia necesaria que se necesita en este tipo de situaciones. Hay distintos factores que interactúan en algún momento para que uno exprese violencia. Pueden haber elementos personales como rasgos de la personalidad, estados emocionales, la urgencia de la necesidad que uno está en ese momento a lo mejor tratando de satisfacer. Por la otra contraparte, a lo mejor también ciertos protocolos de acción que se desconocen o no. También elementos que tienen que ver con el contexto, por ejemplo, el estado de pandemia, que nos hace estar un poquito más hipervigilantes respecto a ciertas cosas, el fin de año propiamente tal. Una serie de factores entonces que podrían incidir en que hoy día en general muchas personas estén siendo tal vez más violentas, y que situaciones como la que estamos viendo entonces se registren no solo, por ejemplo, en el registro civil, sino que también incluso entre conductores. Se está también revisando esta empresa de seguridad para determinar si, por ejemplo, en este caso, el guardia cumplía con las capacitaciones, un perfil adecuado para poder cumplir esta función
puesto que, como ya sabemos, muchas veces son los guardias, por ejemplo, quienes reciben muchas veces el enojo de los mismos usuarios. Esto cuando tienen que, por supuesto, esperar largas horas o mucho rato en filas para poder realizar diversos trámites. De todas formas, un hecho de violencia que por supuesto es repudiado tanto por parte del usuario como también del guardia de seguridad de este recinto, Andrés. Iván Echavarría, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Muy buenas tardes. Y en noticias de la política, se mantiene la incertidumbre en la campaña presidencial a la espera del resultado del test PCR del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se encuentra en aislamiento preventivo ante la sospecha del COVID-19. ¿Cómo han reaccionado las demás candidaturas? Marian Basso nos cuenta todos los detalles. Marian, ayer en el Llegó tu Hora, quedamos con los crespos hechos, ahí listo, pero obviamente siempre lo sanitario va primero. Marian, ¿cómo te va? Hola, sí, lo estábamos esperando y efectivamente hay una pausa en esta campaña, en esta carrera presidencial a solo 18 días de la elección que va a definir al próximo presidente o presidenta de la República. Una incertidumbre que, como bien lo decíamos entonces, llega por parte del coronavirus y de la mano del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien claramente señaló que hay sospechas de que pueda haber contraído coronavirus y por ende inició este aislamiento preventivo a la espera de sus resultados PCR, que todos estamos muy atentos para saber cuál va a ser ese resultado. Como bien lo decíamos entonces el día de ayer, Gabriel Boric en las horas de la mañana participó en un foro relativo a las propuestas presidenciales respecto de las pymes, un foro en el que también estuvieron presentes otros 4 candidatos y aspirantes a la moneda. Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Yasna Proboste, también Marco Enríquez Ominami. Eso fue en la mañana, pero en horas de la noche efectivamente nosotros lo estábamos esperando acá en Televisión Nacional para que asistiera al programa Llegó tu Hora, donde claramente lo que se busca es que ustedes como televidente conozcan todas las propuestas de los candidatos presidenciales a pocos días de las elecciones y pueda votar informado. Bueno, estábamos esperando entonces al candidato cuando un par de horas antes el propio Gabriel Boric junto a su comando le informaron tanto al canal como también a la opinión pública que el candidato estaba con fiebre y que por una medida sanitaria, por una recomendación, entonces iniciaría un aislamiento preventivo a la espera de su resultado PCR. Desde su comando, entonces, lo que señalaron es que efectivamente Gabriel Boric se realizó este test de PCR, que lo que se está esperando entonces es el resultado a ese test y que también se señaló por parte de su comando, el candidato se había realizado un test de antígenos el día lunes para participar del debate de la Universidad de Chile, un test que en ese entonces le había salido negativo. Pero ahora, ¿qué pasa con el resto de los candidatos que estuvieron presentes con él en este foro que les comentábamos el día de ayer en la mañana? Algunos bastante cerca, como lo veíamos con la candidata Yasna Proboste. Bueno, todos los candidatos presidenciales, los 4 candidatos que estuvieron junto a Gabriel Boric, iniciaron un aislamiento preventivo. También suspendieron todas sus actividades presenciales para este día a la espera del resultado del test de Gabriel Boric. Suspendieron sus actividades, están en sus casas y lo que sí hicieron es claramente tener actividades a través de redes sociales propiamente telemáticas. También se realizaron PCR para claramente salir de las dudas. Por ejemplo, Yasna Proboste y Marco Enríquez Ominami ya se realizaron un test PCR y ambos comunicaron que el test salió negativo. En el caso de Sebastián Sichel esperan por parte de su comando que ese resultado esté durante esta tarde y en el caso de José Antonio Kast, que se realizó el test PCR eso de las 12 del día, también esperan que, según el laboratorio, este resultado esté aproximadamente a las 9 de la noche. Es por eso que decíamos ahí una pausa en esta campaña presidencial que claramente cambia de lo presencial a lo telemático a la espera de estos resultados del candidato Gabriel Boric. Ahora vamos a escuchar entonces a los candidatos respecto de qué hicieron después de saber esta noticia de Gabriel Boric. Aquí estamos en la casa por razones preventivas. Supe que Gabriel Boric estaba con fiebre. Yo me hice un PCR muy temprano en la mañana. Cariños a Gabriel, espero que esté bien, a José Antonio Kast y al resto de los candidatos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que dar el ejemplo. Prevengámonos todo el COVID. Producto de la notificación por redes sociales acerca de que el diputado tendría fiebre, hemos decidido suspender nuestra agenda territorial, los debates a los que teníamos que participar, etcétera, etcétera. Ya me hice un PCR. Ya vine, me tomé mi examen de PCR y ya me tuvieron los resultados. Aquí se los muestro. Déjeme dar vuelta a la cámara. Negativo. Gabriel, sería bueno que subieras tu
tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, social de Jasna Proboste fueron bastante criticados. Ella no solamente lo dijo en ese video, sino que también a través de Twitter señaló que ojalá que los resultados de Gabriel Boric se apuraran, a lo que el propio candidato respondió también a través de Twitter, que agradecía la preocupación de la candidata a Proboste y que claramente él iba a publicar los resultados de su test PCR una vez que el laboratorio claramente los diera y se los publicara. También señaló que se había realizado un test de antígeno el día domingo, el día lunes, ambos con resultado negativo. ¿Y por qué digo que esas palabras fueron criticadas? Porque claramente ella solicitaba entonces una rápida respuesta respecto de este resultado para poder iniciar la campaña desde el comando de Gabriel Boric. El diputado, por ejemplo, Gabriel Crispi de Revolución Democrática señaló que es lamentable que trate de sacar un provecho político respecto de esta situación tan compleja como es una sospecha de COVID-19 y que claramente debía respetar los tiempos sanitarios, los tiempos de las medidas sanitarias, como nosotros también vamos a estar esperando muy atentos durante este día a ver cuáles van a ser los resultados finalmente del test PCR de Gabriel Boric, que los van a estar comentando en su comando, ¿no es cierto?, a la opinión pública para saber qué va a pasar también, si es que efectivamente tiene COVID-19 o no el candidato, y si es así, cómo se va a continuar con esta campaña presidencial, porque pocos son los días que quedan para las elecciones y cada minuto cuenta. Estamos en la recta final y claramente es complejo tener un candidato con COVID-19 en esta etapa de las elecciones. Por ahora, candidaturas en pausa. Marian Basso, muchas gracias. 1 de la tarde con 57 minutos. Pausa en las noticias. Ser pyme es ser diferente. Entra en bci.cl/empresarios y descubre todo lo que tenemos para tu negocio. BCI, seamos diferentes. Volvemos con las informaciones a 24 tarde. Nos vamos al sur del país. Encapuchados quemaron un bus de traslado de trabajadores del proyecto MAPA, esto en Lota. Los antisociales también atacaron un segundo bus de transporte intentando pinchar sus ruedas. Felipe Jara con todos los detalles desde la región del Biobío. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un violento ataque incendiario, tal como lo describen las víctimas de este hecho que ocurrió en el punto en donde nos encontramos nosotros en este momento, en la ruta 160, sector Colcura, casi en el límite de la ruta 160 entre las provincias de Concepción y la provincia de Arauco. Precisamente por este punto, a eso de las 8 de la mañana, se desplazaban dos buses que tenían como destino Laraquete, un poco más al sur, pocos kilómetros más al sur. Iban hasta ese destino para recoger trabajadores que iban hacia el proyecto MAPA en la comuna de Arauco. Los buses finalmente no llegaron a su destino, iban vacíos, solo con la tripulación, porque en este punto fueron interceptados por un grupo de desconocidos, sujetos a rostro cubierto, que se atravesaron por la ruta, pusieron barricadas, los obligaron a detenerse y justamente fue en ese momento cuando abordaron al conductor de la primera máquina con la que se encontraron, un bus de la empresa Jordán, al cual luego de amedrentarlo lo hicieron bajar de la máquina, posteriormente le prendieron fuego y se quemó por completa. Venía un segundo bus detrás de la empresa Turbus que no fue quemado, los sujetos también amedrentaron a su conductor, pero en este caso la máquina la atravesaron por la ruta. Esto precisamente generó un taco de aproximadamente 8 kilómetros en sentido norte-sur. El saldo del ataque fue una máquina, la primera de la empresa de buses Jordán, completamente destruida, daños totales, y la segunda con daños parciales. No fue quemada, fue atravesada en la ruta y tiene algunos daños. Los trabajadores estaban justamente acá en este lugar. En primer lugar llegó Carabineros, luego personal de asistencia de la concesionaria y más tarde, por instrucción del Ministerio Público, llegó hasta este lugar la Policía de Investigaciones. Nosotros pudimos hablar justamente con una de las víctimas, con uno de los conductores de esta máquina y otro que venía pocos metros más atrás que observó toda esta situación. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar el testimonio de estos conductores.
Llegaron como 6 individuos a intimidar con cuchillo y arma blanca, y un sable por la puerta de la valla. Intimidaron al colega nuestro con armas y arma blanca y unos sables y de esa manera le quitaron, lo amenazaron obviamente su integridad. Bueno, los trabajadores estaban bastante conmocionados, choqueados por esta situación que dicen nunca antes habían vivido acá en este punto de la ruta 160. Se lo decíamos en la comuna de Lota, sector Colcura. Pocos metros más allá, pocos kilómetros más allá, bien digo, está ya el límite entre la provincia de Concepción y la provincia de Arauco. El taco fue otro de los efectos que generó este ataque, se los decía yo, un taco de aproximadamente 8 kilómetros. Acá los conductores estuvieron por cerca de 3 horas esperando a eso de las 10 de la mañana, un poco más tarde. Ya se habilitó el tránsito para que se pudiera seguir transitando en dirección norte-sur. También hubo reacciones a nivel político. Yo los quiero invitar también a que pasemos a escuchar declaraciones al respecto. Cuando uno ve las declaraciones de quienes justifican la violencia en la zona y dice que se sienten muchas veces ahogados, ¿cierto? Que no tienen capacidad de acción, a lo mejor están buscando nuevas formas de generar este tipo de ataques. Nosotros estamos muy atentos a aquello y si ellos van a tratar de moverse de zona, nosotros también, por supuesto, estaremos prestos a hacer lo mismo. Amenazar al sector forestal o atacar al sector forestal es atacar la fuente de sustento de decenas de miles de personas en la región del Biobío. Quieren causar miedo, temor, afectar el normal funcionamiento de muchas familias. Esta es una muy mala manera de expresarse y esperamos de que se puedan conseguir los antecedentes para saber qué es lo que los motivó. Pero la información que tenemos hasta ahora es de que personas bien locales de acá, estos no vienen de otros lugares de la provincia. No hay personas detenidas, se está trabajando en la ubicación y poder determinar quiénes realizaron este ataque. Consignar también, se los decíamos al inicio de este despacho, que los buses iban sin pasajeros, eso sí, con su tripulación. Ellos no resultaron afectados, sin ningún tipo de lesiones, al margen de, claro, el gran susto, el choque que vivieron durante esta mañana al ser testigos presenciales y vivir en primera persona entonces este violento ataque incendiario que dejó una máquina completamente destruida acá en la ruta 160. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Ahora viajamos hacia el norte del país. En prisión preventiva quedó un hombre acusado de dar muerte a su pareja, esto en Coquimbo. Según testigos, la mujer de 49 años habría sufrido un largo historial de violencia intrafamiliar. Macarena Villa nos cuenta más desde la región de Coquimbo. Macarena. Claro, Andrés, así tú lo mencionabas, un historial bastante largo ya de violencia que existía entre esta pareja por más de 20 años, que fue el tiempo que estuvieron juntos, y ha sido bastante fuerte para toda la región de Coquimbo porque este lamentablemente es el primer femicidio consumado en nuestra zona. Y para poder darle un poco de contexto, ella fue encontrada, Rosa Fritti fue encontrada el sábado 30 de octubre tendida en su cama, sin vida lamentablemente, y es en eso por supuesto que se detiene al único sospechoso, que es su pareja de iniciales AJNC, que el día de hoy pasó a la audiencia de formalización y, tal como tú lo mencionabas, Andrés, 120 días se dio para esta investigación y se mantiene la prisión preventiva. Ayer fue una situación también muy potente porque se llevó a cabo el funeral de esta mujer de 49 años, de la primera víctima de femicidio en la región de Coquimbo, así que pasemos a escuchar un poco las declaraciones de los más cercanos, de amigos, familia que estuvieron ahí presentes. Y yo siento mucho dolor porque ella no era mala, era una niña muy comprensiva. Yo conocí a su hermano, a sus hijos, y es una pena que ella la hayan matado. Yo lo único que veo es que al bueno lo castiguen, bien castigado nomás por lo que hizo con ella. La justicia tiene que tomar armas en este asunto, tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar y tiene que dar ejemplo. Ya basta ya de que estén asesinando mujeres. Como administración hemos acompañado a su familia y puesto todas las herramientas para acompañarlo en este difícil momento, tanto desde el área judicial, social y psicológica.
Claro, ahí ustedes lo escuchaban, una condena totalmente tanto por parte de los más cercanos, incluso como del municipio, hacia este primer femicidio, lamentablemente, que tuvo como víctima a Rosa Fritis, de 49 años. Y ahí ustedes lo escuchaban, un historial de violencia que existía entre estas dos parejas, pero no existía, eso sí, una causa judicial, antecedentes de violencia intrafamiliar que estuviesen con anterioridad. Es decir, este es el único registro, lamentablemente, de que existió violencia, aunque eso sí, hoy día en la audiencia de formalización se da a conocer por parte de los testimonios tanto de vecinos como de las personas que llegaron ese día hasta la casa de Rosa Fritis, porque ella fue encontrada al interior de su domicilio. Mencionaron que era bastante ya el historial de violencia entre ellos dos. Pasemos a escuchar las declaraciones tanto de Fiscalía también para poder entender y dejar en claro cómo hoy día queda resuelto todo este caso. Carabineros concurrió hasta calle Gobernador, pudiendo verificar en el lugar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta, la cual mantenía lesiones atribuibles a terceras personas. En ese orden de ideas es que Carabineros efectuó un empadronamiento testigo en el lugar, pudiendo gracias a estas versiones establecer la presunta participación de la pareja de la víctima en su deceso. El juzgado de garantía de Coquimbo accedió a ampliar la detención del imputado por el máximo legal de 3 días, plazo en el cual el Ministerio Público espera contar con la mayor cantidad de información, antecedentes y evidencia que nos permita eventualmente formalizar la investigación en su contra. La necesidad de cautela en este instante no se satisface con otras medidas cautelares de menor intensidad, por lo cual entonces se va a acoger la prisión preventiva del imputado anteriormente indicado. Claro, ahí ustedes lo escuchaban, prisión preventiva es la medida que se mantiene, además de los 120 días de investigación. Y la causa de muerte de esta mujer, lamentablemente, es de traumatismo encefalocraniano. Y para que ustedes hagan una idea, la data de su fallecimiento es de 24 a 36 horas de anterioridad. Así que vamos a estar bastante pendientes a esta investigación del primer femicidio, bastante potente también acá en la región de Coquimbo. Macarena Milla, muchas gracias por la información desde el norte del país. Nos movemos ahora a la región de Valparaíso, en donde el Tribunal de Quilpué absolvió a los 4 acusados de quemar la municipalidad de Quilpué en medio de incidentes ocurridos en el marco del estallido social. Hans Christensen nos cuenta más. Hans, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés. Claro, y para entender este caso tenemos que remontarnos a la tarde, a eso de las 7 de la tarde del 29 de octubre del año 2019. Pleno estallido social, tú bien lo decías, y proliferaban las manifestaciones en distintos puntos de la región. Y es allí justamente que ocurre esto que ustedes están revisando en imágenes. Una convocatoria en las afueras del edificio consistorial, la municipalidad de Quilpué, en donde se reúnen distintas personas, un grupo indeterminado de manifestantes que llegan hasta ese punto en un primer momento de manera pacífica, pero ya avanzados los minutos y las horas comienzan este tipo de acciones que quedaron registrados en las imágenes. Intentan ingresar a la municipalidad primero por las puertas, intentando golpearlas, derribarlas, incluso habiendo funcionarios dentro de este recinto, y ya posteriormente comienzan a lanzar todo tipo de elementos incendiarios que terminan con este edificio, este recinto municipal completamente consumido por las llamas en su interior. Ustedes ya lo están revisando en imágenes. Fue una situación que llamó la atención e impactó a toda la comunidad quilpueína en su minuto, y inmediatamente comenzaron las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones y también de la Fiscalía. En un primer momento hubo 5 detenidos, uno de ellos se logró acreditar, un menor de edad inimputable, a quien además tenía algún tipo de patologías psiquiátricas y por lo tanto quedó fuera de este proceso, pero esto continuó para las otras 4 personas, 3 hombres adultos y una joven de solo 17 años, a quien en su primer momento se les formalizó por el delito de haber causado un incendio, además con la agravante de que esto se hizo en un contexto de conmoción social, producto de todo lo que estaba ocurriendo también en el país. Hoy día, 2 años después, a eso de las 12:30, el juzgado de garantía, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar resolvió esta situación. Las 4 personas quedaron absueltas de todos estos cargos. Tenemos declaraciones, escuchemos. Prueba rendida con relación a la conducta que se le atribuye, esto es, haber lanzado sobre el fuego una botella con un elemento que al caer sobre la fogata lo incrementó y expandió, se funda en las declaraciones de funcionarios de Carabineros que resultaron absolutamente contradictorias
y no permiten siquiera clarificar cuál habría sido la conducta que a este acusado se le atribuye. Esto es, si lanzó una botella con algún líquido inflamable a distintas distancias según cada uno de los testigos, o si entró al recinto ya en llamas y vertió algún líquido inflamable. Además de no corresponderse a la acción imputada con lo que estos jueces pudieron observar de la demás prueba de cargo. Estamos recién tomando conocimiento del fallo, por lo que nuestro equipo jurídico lo va a estudiar a profundidad, pero a priori señalar que nos parece gravísimo que en nuestra comuna, que en Chile, se encarcele personas sin tener las pruebas suficientes durante largos periodos. Como municipalidad solicitamos la revocación de la medida cautelar para que el juicio se llevara adelante con el debido resguardo de los derechos de quienes fueron juzgados a priori. 4 personas entonces absueltas de estos cargos, Andrés. Sin embargo, lo escuchábamos allí por parte de las autoridades, todavía no hay responsables de lo que fue este incendio el 29 de octubre del año 2019 en la municipalidad de Quilpué. Hans, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. Vamos con la información del mundo. Ya nos acompaña en el estudio Andrea Aguilar. Andrea, con una historia increíble y como pocas veces uno dice, termina o tiene un final feliz. Una buena noticia para iniciar, Andrés, nuestras noticias internacionales, particularmente en Australia. Emoción por el hallazgo de Cleo, esta pequeña de 4 años. Se había perdido hace 18 días, estaba desaparecida. Esta chiquita fue encontrada afortunadamente sana y salva. Fue hallada en una casa cerrada de Carbanón, que a 70 kilómetros del lugar de donde ella había desaparecido. 70 kilómetros. 70 kilómetros. Ella estaba en un campamento y justamente ahí le perdieron la pista. Lo que han dicho las autoridades es que ellos siguieron los rastros de cuándo fue vista la niña en distintas localidades de Australia y finalmente dieron, obviamente con su paradero. La policía informó que un hombre de 36 años es de momento el único detenido, no tiene ninguna relación con su familia, es completamente un desconocido que está siendo interrogado en medio de toda esta conmoción que había causado el caso en Australia. A uno se le viene a la cabeza inmediatamente el caso de Madeleine McCann. 4 años, muy similar obviamente, o sea, es inevitable llegar a ese punto. Claro, con toda la diferencia de que este caso tuvo una resolución feliz, obviamente, después de 18 días que fueron un verdadero calvario para su familia. La menor estuvo desaparecida desde el pasado 16 de octubre, provocando una búsqueda masiva de toda la policía australiana, que había ofrecido incluso recompensa de $1 millón australianos por quienes dieran información sobre su paradero. Repasemos parte de las declaraciones que entregaron las autoridades. Es un día maravilloso para esta pequeña y su amada familia. Es un día realmente especial para Australia Occidental. De hecho, sé que la nación se regocija por el hecho de que hemos podido realizar esta operación. Bueno, importante contar entonces que Cleo ya se reunió con sus padres, quienes durante semanas suplicaron en todos los medios de comunicación, en redes sociales, por el regreso de su hija. La madre de Cleo mostró obviamente su emoción en su cuenta de Instagram, publicando: "Nuestra familia está completa de nuevo". Obviamente una noticia feliz para esta familia. Maravilloso. Y de buenas noticias nos vamos a unas no tan buenas. En Perú, porque el ministro del Interior de ese país finalmente renunció a su cargo después de toda esta polémica que se vivió por una supuesta fiesta de Halloween que Luis Barranzuela, el ministro ya ahora que dejó su cargo justamente, había hecho en el marco de todas las restricciones que hay en el vecino país por el tema del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Barranzuela comentó su renuncia, calificó de falsas las acusaciones en su contra. El presidente Pedro Castillo informó que efectivamente él ya aceptó la renuncia del ahora exministro y durante este miércoles se espera entonces que designen un reemplazo de la cartera del Interior en medio de todos los problemas políticos que ha tenido Perú. Andrea, la única fiesta de Halloween o reunión de trabajo, como decía el ministro, que la gente salía tapándose la cara. Una cosa bien extraña. Sí, era muy complicado realmente determinar qué era lo que había reunido toda esa gente ahí. Y a un día del debate, eso sucede, recordemos que ya el voto de confianza del gabinete, que ha sido tan polémico, llevan 3 meses con un escenario de ingobernabilidad completa. O sea, salió el canciller, salió el ex primer ministro Bellido, ahora este caso. No ha sido poco. No ha sido poco y ha complicado obviamente la gobernabilidad de Pedro Castillo, que lleva apenas 3 meses en el poder sin poder hacer ningún cambio sustancial, obviamente sujeto a lo que está pasando con sus ministros. Este escenario de renuncia trajo algo de calma para los congresistas que todavía tenían dudas de cara a lo que
va a ser esta votación de mañana. Según las proyecciones, el equipo ministerial alcanzaría entonces los 66 votos mínimos que necesita para ser aprobados en sus cargos y ver si finalmente se pueden poner a gobernar. Y seguimos a otro país vecino. Al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, acudió hoy a declarar en el caso que se le sigue por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Por segunda vez, en menos de una semana, Macri se presenta nuevamente ante Martín Brava, que es el juez del caso. El exmandatario ha intentado que Brava sea removido de la causa con acusaciones de falta de imparcialidad, de falta de independencia. Esta es la cuarta citación que cursan a Macri en un intento por indagar realmente qué fue lo que pasó, con lo que ellos califican habría sido un presunto espionaje de los familiares, también de los amigos, de los 44 tripulantes muertos en este hundimiento del submarino que, recordemos, ocurrió en noviembre del 2017. Para que Macri pueda declarar, el presidente Alberto Fernández tuvo que relevarlo del deber de guardar secreto en cuestiones de inteligencia y bueno, a la espera de lo que va a suceder entonces con esas declaraciones del expresidente de Argentina. Y de América Latina damos un salto a Europa, en donde sucede la COP26. Se ha convertido obviamente Greta Thunberg, Andrés, en una... bla, bla, bla. En el bla, 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 pero ahora le ha subido un poquito el tono a las palabras y también a los cantos que hace en medio de las protestas. Y es por eso que hoy miércoles se pronunció a través de su cuenta de Twitter, dijo que iba a moderar su lenguaje a propósito de de lo que sucedió el pasado lunes, en donde ya estaba en medio de la protesta, y empezó a corear un eslogan que terminaba prácticamente con un insulto. Repasemos parte de este momento. Shove your climate crisis, you can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis up your ass. Bueno, pues Greta usó un modismo muy relativo a lo que es el cambio climático. Dijo ella hoy en Twitter que se compromete a adoptar un cero neto en lenguaje soez y a recompensar con cosas bonitas y usa palabras inapropiadas, prácticamente con un tono de sarcasmo, ¿no? Porque ella decía que lo que importaba era el fondo, no la forma. Sí, hoy día también leían en el diario La Tercera, venía una muy buena historia, Andrea, relativa a esto mismo. Greta Thunberg ya tiene 18 años, o sea, ya está viajando sola. ¿Te acuerdas que era toda la historia que ella viajaba con su familia? El papá un poco ya un poco más aliviado, claro. 18 años en Suecia, es otra cabeza también. Va a otro país, a Escocia, a Glasgow, y solita no. Otra cabeza, otro comportamiento mucho más adolescente, la vimos diciendo el bla, bla, bla. Ella viajó, de hecho, Andrés, con 400 activistas medioambientales, todos muy jóvenes, que recordemos se negaron a viajar en avión porque tiene más emisiones de carbono. ¿Cómo? Va en tren, creo, ¿no? ¿A Glasgow? Claro, en tren se fueron a Glasgow desde Ámsterdam. Tuvieron que pasar 10 horas en un tramo que realmente es muy corto, pero que ellos decidieron justamente ser fiel a sus propuestas, de cierta manera, y justamente a sus principios. Y ella se ha hecho obviamente muy famosa por toda la crítica que le ha hecho ya en un lenguaje mucho más adolescente, si se quiere, frente a los líderes mundiales y a lo que va a surgir obviamente esta COP26. Y volvemos a América Latina con las imágenes impactantes que nos llegan desde Colombia, porque al menos 14 personas murieron en una ciudad colombiana llamada Mayama, que está ubicada al suroccidente del país, luego de que varias casas colapsaran por un deslizamiento de tierra. Según los funcionarios de la Defensa Civil, fueron las fuertes lluvias en la localidad rural las que ocasionaron que 2 casas quedaran completamente destruidas en esta zona ubicada en el suroeste del país cafetero. Las autoridades municipales informaron que 11 personas fueron rescatadas entre los escombros, 2 de las cuales están en estado crítico, recibiendo asistencia médica, pero todavía hay 20 desaparecidos, lo que podría elevar el número de víctimas fatales. Las personas que residan también en las zonas aledañas van a ser evacuadas porque las fuertes lluvias van a continuar en la ciudad más afectada. Y revisemos ahora lo que es noticia en Estados Unidos, porque este país dio la aprobación final a la vacuna de Pfizer-BioNTech para que pueda ser usada en niños de 5 a 11 años. El hito abre una gran expansión en la campaña de inmunización que está llevando a cabo el país más contagiado del mundo, con unos 28 millones de menores que están justamente en ese rango de edad. Y la decisión por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la FDA, marca la primera oportunidad para los estadounidenses que son menores de 12 años para que puedan, obviamente, obtener protección contra el virus, una campaña que ya comenzó a enviar millones de dosis a los centros pediátricos, a los consultorios, a las farmacias, con una tapa de color distinto a la que se le aplica a los adultos para que no haya ningún tipo de confusión. Y terminamos, Andrés, en Asia con estas imágenes de perros que llegan desde Nepal, porque los oficiales... ¿Por qué tienen medalla?
porque fueron condecorados por la policía, justamente este país asiático. Honraron a decenas de perros con medallas, con guirnaldas, con golosinas durante el segundo día. Están más felices con las golosinas y la comida que con las medallas. Obvio, a él no le importan las medallas, le importa el premio. Claro, bueno. Los hindúes son devotos y consideran que el perro es el mensajero de Yamaraj, que es el dios de la muerte. Es algo muy parecido a lo que ocurre en México, que también creen que los perros son los que lo acompañan a uno hacia la muerte y que dependiendo de qué tan uno haga feliz al perro, los trate bien, pues lo llevan a uno por un camino adecuado, y es por eso que 47 perros participaron en este espectáculo para la ocasión en el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía. La ceremonia incluyó competencias, demostración de habilidad de los perros, sortear obstáculos, saltos de altura, todo tipo de carreras para poder premiar a estos enviados especiales. Andrea Aguilar, muchas gracias por este completo informe de lo que suena el mundo. Terminamos con las imágenes justamente gracias, Andrea, de estos perros condecorados allá en Nepal. 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos a la pausa. En 24 tarde volvemos con noticias de la economía. El tiempo. Revisamos la información del tiempo cuando son las 2 de la tarde con 33, casi 34 minutos. Don Iván Torres, una jornada más agradable por lo menos que la jornada de ayer, que picó sobre los 30 grados. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos apenas alrededor de 22 grados acá en la capital, y esto es producto de un sistema frontal que se encuentra al sur de Santiago, y obviamente la masa de aire es diferente. Vamos a revisar el tiempo para esta tarde en todo el país, destacando justamente lo que recién conversaba, precipitaciones en el sur y la posibilidad de tormenta eléctrica en la región de los lagos. Hay una posibilidad durante las próximas horas. Comenzamos, por supuesto, como es habitual, por la zona norte del país, donde Arica, Iquique, Antofagasta, con escasas nubes, prácticamente despejado, Copiapó cielo despejado con 21, la Serena parcial con 16. En la zona central, en Valparaíso, hacia el norte de Valparaíso, parcial, pero hacia el sur está todavía bastante nuboso, con bastante nubosidad. Sin embargo, esperamos que quede un poco en las próximas horas. Así que en general, nuestro pronóstico es de cielo parcial, máxima de 16. En Rancagua, nublado con 21, en Talca está nublado, esperamos chubascos aislados en las próximas horas, un par de horas y nada más que eso, máxima de 20. Chillán 15, Concepción 14 con precipitaciones. Un poquito más al sur, la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Y reiteramos la posibilidad de tormenta eléctrica en la región de los lagos, especialmente en Osorno, Puerto Montt y Quellón va a estar parcial, a ratos nublados con chubasco máxima de 12 y en Valdivia 14 grados. En la región de Aysén, Coyhaique también con precipitaciones, sin embargo en Chile Chico, cielo parcial y una máxima bastante alta en Chile Chico para el sector y para el sistema frontal. Estamos hablando de 17 grados en Chile Chico, obviamente más baja la temperatura en Coyhaique. Y por supuesto la zona de Magallanes también con nubes variables, Puerto Natales por ejemplo con 13 grados parcial, también Punta Arenas con 12 grados y Puerto William se esperan algunos chubascos. 12 para Coyhaique, le había quedado viendo ese dato. Veamos detalles del pronóstico para la capital esta tarde, que está parcial, pero esperamos que esté con más nubes en las próximas horas. Yo diría nuboso, entre parcial y nublado, con más nubes que parcial, así que en general esperamos que la máxima esté no más allá de unos 24 o 26 grados, dependiendo obviamente de la comuna. Para Colina 26 grados, Curacaví 23, 20 en Melipilla, San José Maipo 25. Veamos detalles entonces para los próximos días, Mañana amanece con nubes en la capital, pero rápidamente comienza a despejar. Y las temperaturas en general los próximos días se van a comportar en niveles casi cerca de los 30 grados el viernes, sábado y domingo. El día lunes baja a 26 grados, pero el tiempo se ve muy estable acá en la capital. Algunas nubes por ahí por el día sábado, domingo y lunes. Hoy entonces nubes en Santiago y esperamos una máxima entre los 24 y los 26 grados como máximo acá en la región metropolitana, Andrés. Por el informe, muy buenas tardes. Seguimos con el resto de las informaciones. El Ministerio de Educación lanzó una plataforma de vacunación escolar que permitirá entregar mayor información a las comunidades educativas respecto del avance del proceso de inmunización de los alumnos. Andrea Pino nos tiene todos los detalles. Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vacunacionescolar.mineduc.cl es la plataforma que esta mañana presentó el ministro de Educación y que tiene como propósito informar a todas las comunidades educativas sobre el avance de la vacunación de la comunidad escolar. A través de esta plataforma,
todos los integrantes de la comunidad pueden conocer el porcentaje de vacunación por curso o también por establecimiento a niveles más generales. El ministro de Educación hizo un balance de este cierre del año escolar que ya se acerca y además un balance del proceso de vacunación. Revisemos. Hoy día tenemos en la práctica todo el sistema educativo con actividades presenciales. El 98% de los establecimientos educacionales tienen clases presenciales. Hoy día tenemos desde segundo medio en adelante más del 80% de esos alumnos vacunados. Y en el caso de primero medio estamos en un 77%, por lo tanto estamos muy prontos a que en toda la media se supere el umbral del 80% de los alumnos vacunados con ambas dosis. La presentación de esta plataforma vacunacionescolar.mineduc.cl la hizo el ministro en la comuna de Recoleta en un liceo de excelencia. Conversamos con algunas apoderadas que nos contaron su impresión sobre el proceso de vacunación y también sobre el retorno presencial. Revisemos. Creo que lo más bonito es que nuestros niños vuelvan a la presencialidad y volver a ver a sus compañeros, porque los niños de primer y segundo medio no se conocían, así que ya están reintegrados, solamente se conocían virtualmente. Me parece espectacular que los niños puedan asistir a clases presenciales también, porque aprenden de otra forma. El tema de estar virtual ha sido muy complejo, y ya sea psicológicamente a los niños igual les ha afectado el no poder compartir con sus compañeros. El ministro de Educación informó además que a nivel nacional se observa que los cuartos medios ya cuentan con un 90% del esquema completo de vacunación, seguido por los terceros y los segundos medios con 86% y 82% respectivamente. Vamos a revisar ahora el balance de la jornada, balance de la pandemia. Este miércoles 3 de noviembre se registraron 1.360 casos diarios, 30 casos menos que el día de ayer. Bajan los casos activos de 11.169 a 10.801 casos activos informados el día de hoy. Se reportan 8 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Se realizaron 34.000 exámenes y hay 227 camas críticas disponibles. Hay 494 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 396 personas conectadas a ventilación mecánica invasiva, aparte de las cifras que deja el balance de esta jornada. Nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Números que preocupan. Andrea Pino, muchas gracias. Revisamos números de la economía porque hoy día el Banco Central, su presidente, Mario Marcel, entregó el informe de estabilidad financiera. ¿Qué es el informe? El IEF sencillamente es cómo está el sistema financiero de nuestro país concentrado en lo que está sucediendo con los créditos hipotecarios. Hace una revisión de los créditos de consumo, de todos los instrumentos que la gente puede acceder para financiar gastos, pero aquí puntualmente habló de los créditos hipotecarios. Y nos quedamos con esta frase del presidente del Banco Central, refiriéndose a los hipotecarios, dice: los plazos y la proporción del pago al contado, es decir, el pie que se paga para acceder a un departamento o una casa, han retornado a niveles observados 20 años atrás. Y aquí hace directa alusión el presidente del Banco Central con lo que está sucediendo con los retiros, con el IFE, una discusión que lleva ya larga data y se exponen una serie de datos que pone el presidente del Banco Central, no solamente en esta jornada que expone este informe de estabilidad financiera, sino en los últimos días, encuestas y números referente a también el peligro, lo que significa el efecto en la economía, un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales. Vamos con la siguiente gráfica y replicamos y ahondamos en los efectos que está teniendo para los créditos hipotecarios. Por ejemplo, de acuerdo a cifras del Central, encuestas que realiza la banca, llevamos 7 meses consecutivos de alzas en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Vamos con la segunda estación. Tenemos las tasas más altas en 5 años, de acuerdo a los números del Central. Y la última estación, que también preocupa mucho, hasta ahora los hipotecarios a más de 20 años eran el principal producto de la banca, lo que tiene referencia obviamente con los créditos de la vivienda, a más de 20 años. Hoy día, a más de 20 años prácticamente no se están entregando debido a la inflación, debido al alza de tasas y diversas restricciones que está aplicando la banca producto de la situación económica. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos explicando la realidad, los números. No son opiniones, son números que presenta el Banco Central referente al mercado hipotecario en nuestro país. A ver, en noviembre del año 2019 tuvimos la tasa
de interés hipotecaria más baja en la historia de nuestro país. Noviembre del 2019 era 1,91 más UF, es decir, UF más 1,91%. Ya a esta altura estamos teniendo 3,66% más UF, prácticamente el doble de lo que teníamos en el momento más bajo de la historia. Esto es, y vemos en la última estación, este es un promedio de todos los hipotecarios a más de 3 años. Se suma obviamente los de muy bajo cantidad de tiempo que se entregan los hipotecarios con tasas más bajas, hasta obviamente los que se entregan a mayor cantidad de años, en donde obviamente por un tema de riesgo las tasas son más altas. Vamos con la siguiente gráfica, entramos un poquito también en el detalle, en las restricciones que se están viendo hoy día con el tema de los hipotecarios. Hasta antes de este difícil momento en el negocio inmobiliario, sobre todo para las personas que puedan acceder a este tipo de instrumentos, el sueldo piso, más o menos, para poder acceder a un departamento, por ejemplo, de 2.000 UF, el sueldo piso que estaban exigiendo la banca, era más o menos de 750.000 pesos. Hoy día, de acuerdo a los números que entregan los bancos, ese sueldo piso es de 1.200.000 pesos. Muchos chilenos que están quedando fuera, si ya muchos quedaban fuera, ahora son aún más los que están quedando fuera de poder acceder al sueño de la casa propia. Antes, hasta hace un tiempo, se entregaban créditos hipotecarios hasta 30 años. ¿Cuál es la realidad hoy día? Los bancos, las restricciones son entre 15 y 20 años. Ni pensar en 30 años. Y vamos con la última estación, y lo dice la Cámara Chilena de la Construcción este número. 1% más de tasa significa un 14% más de dividendo. Solamente la tasa del Banco Central los últimos 3 meses la ha subido un 2%, lo que podría repercutir claramente si traspasa completamente a público 28% más de dividendo, solamente por el efecto de los últimos meses. Escuchemos al presidente del Banco Central, Mario Marcel. El impacto de mayor inflación, mayores tasas, menores plazos sobre el acceso a los créditos hipotecarios es importante porque lleva no solamente a aumentos importantes de los dividendos, sino que a aumentos también de la exigencia de pie y por lo tanto y también de renta mínima del deudor. Claro, nosotros quizás no nos dimos cuenta porque fue ocurriendo de manera gradual, pero nuestro mercado de crédito hipotecario progresó mucho a través de los años. O sea, muy distinto de lo que era hace 25, 30 años atrás en Chile y muy distinto de lo que es en otros países. Por supuesto, estaba el tema del valor de las viviendas que señala el senador Monte, pero quizás ahora que vemos retrocesos, quizás es un buen momento para darse cuenta del valor de tener un mercado de capitales que permita desarrollar el crédito hipotecario de esta manera. Y muy relacionado con lo que decía Mario Marcelo, hoy día también se entregaron cifras definitivas del mes de octubre en lo que tiene que ver con los multifondos de pensiones. La pasamos a revisar también en la gráfica que hemos preparado, señor director, si disponemos justamente de los números que entregó hoy día la Superintendencia de Pensiones. A ver, el mes de octubre cierra, sobre todo para los fondos DIE, es menos malo respecto al programa que había hace una semana, cuando el fondo E estaba cayendo en un 7%. Termina cayendo al mes de octubre en un 3,97%. Menos malo. Sigue siendo muy malo, pero es menos malo. A ver, el A, 0,48 para arriba el mes de octubre, el B, menos 0,32, el C, menos 1,59, el D, menos 3,39 y el fondo E, menos 3,97. Eso es la película del mes de octubre. Si miramos un poco lo que sucedió, lo que está sucediendo durante todo el año 2021, aquí los números, sobre todo para el fondo D y E, son desastrosos. El fondo A, 10,4 para arriba, el fondo B, 5% para arriba, el fondo C, menos 4,4. Está, la gran mayoría de los chilenos está en el fondo C. El fondo D, una caída este año de 13,3% y el fondo E de un 17,4%. En el fondo D y E están la mayoría de las personas que están a puertas de jubilar. Y el golpe para sus jubilaciones, que ya eran bajas, imagínense con caídas del 17%, del 13% en el fondo D y E. Son los efectos, obviamente, entre otras medidas, de los retiros y también de otras situaciones que han sucedido en nuestra economía. Son las 14 horas con 46 minutos. Vamos a la pausa y al regreso, Sergio Pinto con todo el deporte. Deportes. Vamos con el deporte, tenemos nómina para la doble fecha eliminatoria. ¿Y qué doble fecha, don Sergio Pinto? ¿Cómo le va? Sí, porque recordemos que las últimas 2 fechas habían sido triple. Sí. Esta es la primera doble, la primera es con Paraguay de visita en Asunción. Ay, ay, ay. Difícil, y con Ecuador acá de local. Ahí vemos parte de lo que es la nómina, lo mismo de siempre. Aparece
Brian Cortés, que había sido criticado Lasarte en las últimas nóminas, porque estaba Castellón. Con todo respeto, el arquero Huachipato, uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla de posiciones. Y... Ya, pero eso, a ver, hoy día el arquero Católica es el arquero que el año pasado descendió. Pero yo creo que también hay una crítica futbolística. Había una crítica futbolística y había también no sé si una crítica, pero se entendía que era porque Castellón se lleva bien con Claudio Bravo, que se lleva bien con Mauricio hay otra cosa. Había otra cosa. Tampoco es un mal arquero, pero era el tercer arquero y había una especie de polémica. ¿Por qué no está Vegas, por ejemplo, que había sido titular? Y había jugado harto bien contra Venezuela. Había jugado bien. Bueno, está lesionado, lo mismo que el Mago Jiménez, que también había sido titular en los últimos partidos. También no va a estar el regreso del Kenomena, el regreso de Eduardo Vargas. También destacan en esta nómina donde Chile así va a ser hasta el final. Todas son finales. Sí. Todas son partidos importantes donde Chile... Ya, 4 puntos los puedo... Marcelino Núñez ahí está viendo... Oye, 4 jugadores. Puch, 4 jugadores a Católica. A mí me llama la atención lo de Puch. Sí, Puch no está pasando por un buen momento. Y yo no lo encuentro mal jugador, pero ¿por qué no lo nomina antes? Si es que lo encuentra buen jugador, ¿por qué no le dio oportunidad antes? Y lo va a hacer lo mismo que Nacho Saavedra. ¿Por qué lo va a utilizar en estas fechas tan importantes, tan claves? ¿Y si es que lo van a utilizar? Sí, si es que lo van a utilizar. Dejan a Católica y a Colo-Colo, en este caso, sin arquero. Y en el caso de Católica, 4 jugadores menos, que son titulares. Pero bueno. Diego Valdés, que también viene de una buena semana, o sea, de un buen fin de semana, anotando, dando asistencias. Y el Rey Arturo. Ahí está esta nómina donde Chile, si me dices 4 puntos, ya, pensémoslo, pero... tengo que ver los otros resultados también. Sí, pues aquí la calculadora... La calculadora ya la tenemos afuera hace rato. Claro, vamos a mezclar una mezcla entre deporte y tu bolsillo. Ahí sí, podríamos hacer el nexo, una calculadora entre economía y deporte. Ya. Tan creativo. Tan creativo allá en la sala de dirección, ¿no? Oye, vamos a escuchar, ayer hicieron un live a todo esto, Arturo Vidal y también Alexis Sánchez. Esto a propósito de la concentración del Inter de Milán, que más ratito juega por la Champions. Y sabemos que a Arturo Vidal le gustan estas transmisiones en vivo, sobre todo en Instagram. A Alexis no tanto, nunca lo he visto haciendo un vivo a Alexis Sánchez. Arturo Vidal prácticamente todos los días. Y el Guaso. Con el Guaso, ahí tenían su programa en Copa América. Esto hablaban de lo que va a ser la nómina, el partido con el Inter y una promesa. ¿Chile va a ir al Mundial? Escuchemos. Internet, aquí está, miren quién está. Hola, Chile. ¿Cómo estamos? Ahí está. Se está tratando el niño, se está cuidando. Sí, hay que cuidarse, estar bien. Está preocupada, a ver la gente. Ahí miren Lautaro. Buena, Torito, aquí está el bueno, Torito. ¡Ah, Toro! Duérmete, hombre. Muchachos, aquí está Alexis. Oye, un saludo grande. Vamos a ir al Mundial, ¿no? Vamos a ir al Mundial. Vamos a hacer todo lo posible. Ahí está una especie de promesa de Vidal con Sánchez en esa habitación de concentración del Inter. Nos vamos a uno de los regalones de la hinchada también y de Martín Lasarte con Britton. Ese señor que viene en pantalla se llama Tony Mowbray, que es el técnico de Blackburn Rovers. En primera instancia lo veía como algo anecdótico que llamaran a Britton a la selección chilena. Ahora ya no, vamos a ver qué pasa. Sí. Claro, comenzó a anotar goles. Martín Lasarte lo nomina para todo. Mira, qué folclórico esto que lo nominen allá lejos. Y ahora ya... Ahora ya le molestó. Ya directamente. 12 goles en 15 partidos. No. Es la figura que tiene el Blackburn Rovers. Seguramente lo van a vender muy pronto a un equipo de la Premier League o tal vez de otra liga. Han preguntado por él desde España, desde Italia. Y ahora salió a reclamar que ¿por qué lo nominan tanto si los clubes son los que le pagan el salario, el sueldo? En la selección no ganan nada. Y claramente porque hace un par de días en el PSG también reclamaban contra Messi. Bueno, ¿qué nos dicen a nosotros? Sí, Leonardo, el jefe deportivo, sí. Ha estado más en la selección que con nosotros. Llega lesionado, llega cansado. Llega lesionado, cansado. Britton, menos mal no se ha lesionado. Menos mal no se ahora. Porque ahí no lo prestan más. Y los ingleses son duros. Sí, ya hay que decir que para los clubes es obligación. Es obligación soltar a los jugadores, sobre todo para la fecha FIFA, o en este caso en los partidos clasificatorios, que son partidos oficiales. Así que vamos a ver qué pasa con Britton. Tenemos declaraciones del director deportivo de la NFP, Francis Cajigao, que habla justamente de lo que va a ser el cronograma de la selección para estos partidos. Escuchen. La lista, como se sabe, es de 26 futbolistas, efectivamente. Ha habido lesiones de última hora a jugadores como Paulo Díaz, como Sebastián Vegas, como Luis Jiménez, que ya venía arrastrando molestias.
que no pueden participar en estas eliminatorias, en estos partidos. Bueno, escuchamos al director deportivo nacional, Francis Cajigao, un personaje algo cuestionado de la ANFP. A quien vemos en pantalla, uno de los regalones también, aparte de Britton, ya regalón hace 10 años más. El regalón. El regalón, claro. Gary Medel, el jugador del Bolonia, como leen ahí, fue designado vocal de mesa. ¿Dónde? ¿No? Para ir a votar allá. ¿Ah? ¿Dónde? No, acá. Todavía está inscrito en Vitacura, es la mesa 123 del Colegio Santa Úrsula, ahí en Vitacura. Hasta mañana creo que tiene para no creo que deje de jugar en Italia. Hay varios jugadores como Marcelo Díaz que está en Paraguay. Sí. Hay algunos que todavía están inscritos como el Paredes. ¿Se acuerda que en Maipú creo que Esteban Paredes era vocal de mesa? También. De los seleccionados, el Keno Mena, de hecho, es el único que va a votar. Él juega en Argentina. Los otros todavía no están inscritos. Pero llama la atención que Gary Medel ya lleva más de 10 años en Europa y todavía sigue en el registro. Don Sergio Pinto. Buena tarde. Muchas gracias por el completo informe. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Vamos cerrando este 24 tarde. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Siga la sintonía de TVN. Que le vaya bien.